El día de hoy revisaremos la fisiopatología de los síndromes esofágicos. Soy la doctora Graciela Córdoba y les doy la bienvenida a esta clase. El esófago es un órgano tubular de dirección longitudinal que se extiende desde la faringe hacia el estómago. Comienza y termina en dos estructuras esfinterianas, denominadas el esfínter esofágico superior y el esfínter esofágico inferior, que lo independizan de la faringe y del estómago. Desde el punto de vista topográfico se divide básicamente en 4 porciones. Una cervical que se extiende, como vemos acá, desde el cartílago cricoides hasta un plano horizontal formado por la horquilla esternal. Tenemos una porción media o torácica que se prolonga hasta el diafragma y una porción diafragmática que corresponde al anillo esofágico del diafragma, además de una porción inferior o abdominal comprendida entre el diafragma y el estómago respectivamente. En el tórax se sitúa, como vemos, detrás de la tráquea, en el mediastino posterior, y está en contacto de arriba a abajo con la aorta, por un lado, el bronquio principal izquierdo y la aurícula izquierda. La longitud media en el adulto es de unos entre 22 a 25 centímetros. 5 a 6 de los cuales son cervicales, 16 a 18 centímetros ocupan la porción torácica y 3 centímetros corresponden al segmento abdominal. Presenta el esófago 4 estrechamientos. El primero es la unión faringoesofágica a nivel de la vértebra C6. Tenemos el estrechamiento aórtico a nivel de T4 relacionado con la huella del callado aórtico sobre la pared esofágica lateral izquierda. Tenemos un tercer estrechamiento que es el estrechamiento bronquial a nivel de la vértebra torácica T6, que va a estar determinado por la huella del bronquio principal izquierdo. Y finalmente el estrechamiento diafragmático a nivel de T10. ¿Sí? 4 estrechamientos. ¿Qué ocurre? Un paciente que sufre una de numerosas anormalidades anatómicas que involucran al tórax, por ejemplo, un bocio voluminoso, un aneurisma de aorta, una aurícula izquierda dilatada o el aumento de tamaño de los nódulos linfáticos ileares puede provocar dificultades en la deglución. Esa es la importancia. ¿Qué vemos en esta diapositiva? La atresia esofágica, que es un trastorno congénito caracterizado por una falta de continuidad en el trayecto del esófago. La porción superior del esófago termina abruptamente y no se continúa con la porción inferior del mismo. Se forma así un saco superior que va a estar vinculado con la boca y otro inferior que se comunica con el estómago. En la mayor parte de los casos se logra una conexión comunicante o fístula entre uno de los segmentos del esófago y la tráquea. A menudo, los recién nacidos con atresia esofágica también nacen con otros trastornos congénitos del tubo digestivo, del corazón y de otros órganos que no son compatibles con la vida. El diagnóstico de atresia esofágica ocurre al momento de nacer con una previa sospecha cuando tenemos datos ecográficos de polihidramnios, abundante cantidad de líquido amniótico, o en casos donde la maniobra de inserción de la sonda nasogástrica al momento de asistir al recién nacido en sala de partos no supera los 10 centímetros desde la arcada dentaria hacia el cardias estomacal. Si es que no se realiza esa maniobra con el recién nacido, se observará más tarde que el bebé presenta hipersalivación, dato que pone en sospecha un probable esófago a fondo ciego que no permite que la saliva pase al estómago. Una radiografía de tórax y abdomen con contraste revela de inmediato la presencia de este saco esofágico. Entonces podemos comparar aquí un esófago normal,
una atresia esofágica. Aquí tenemos la presencia de una fístula traqueoesofágica, ¿sí? Una atresia con fístula superior, una atresia con fístula inferior y una atresia con fístula doble. Hablando de la estructura de la pared del esófago, podemos decir que la pared esofágica está constituida estructuralmente por una mucosa, una submucosa y una muscular. A diferencia del resto del tracto gastrointestinal, carece de serosa, lo que explica la dificultad de las anastomosis quirúrgicas a este nivel. Además de la facilidad de la diseminación de los tumores esofágicos y de las complicaciones de perforación del mismo. La mucosa está constituida por un epitelio escamoso estratificado no queratinizado, ¿sí? Que va a descansar sobre una membrana basal que la separa de la lámina propia conectiva rica en células linfoides. Se distinguen varias capas. Podemos ver la capa basal con células de forma cilíndrica y un núcleo oscuro. Son 2 o 3 capas de células con gran capacidad reproductiva y de las que se van generando las células que constituirán las capas más superficiales. Tenemos luego las capas medias y las más superficiales. Las células se van aplanando y disminuyendo el tamaño de su núcleo. Tenemos la lámina propia que protruye en forma de pliegues en el borde inferior del epitelio, dando lugar a las papilas dérmicas cuya altura es inferior a los 2/3 del total del grosor del epitelio. La mucosa esofágica presenta a nivel macroscópico un color blanco. El límite entre la mucosa esofágica y gástrica puede ser localizado con una línea festoneada que presenta un cambio de coloración. La submucosa está íntimamente adherida a la mucosa y débilmente adherida a la túnica muscular. La capa submucosa forma parte, como la mucosa, en la constitución de las arrugas que se observan en la superficie interna del esófago. Esta está formada por tejido conectivo laxo, con fascículos de tejido conjuntivo entrelazados de modo diverso. Es rica en vasos sanguíneos, fibras nerviosas y glándulas tubulares mucosas, sobre todo en su tercio inferior. La túnica muscular tiene la peculiaridad de estar constituida por 2 capas, una circular interna, como podemos ver a grandes rasgos acá, en esta capa muscular, ¿sí? Tenemos una circular interna y una longitudinal externa, ¿sí? Y por musculatura tanto estriada como lisa. Entre ambas capas interna y externa se sitúa el plexo mientérico de Auerbach. En general, los 2 a 6 centímetros primeros del esófago son exclusivamente de musculatura estriada. A medida que se avanza en sentido caudal, hay una transición gradual a musculatura lisa. Y los 2/3 distales del esófago, la túnica muscular está constituida exclusivamente por musculatura lisa. El esófago es un órgano con una compleja y rica inervación, ¿sí? Se acepta la presencia de mecanorreceptores, osmorreceptores, terminaciones nerviosas libres a nivel del esfínter esofágico superior, el cuerpo esofágico y el esfínter esofágico inferior. Los mecanorreceptores vagales se encuentran probablemente en la mucosa y responden a volúmenes de distensión fisiológicos. Los mecanorreceptores espinales se localizan probablemente en la capa muscular y transmiten la mayor parte de la información nociceptiva. También existen quimiorreceptores mucosos sensibles al ácido y responsables junto a los mecanorreceptores mucosos del reflejo esófago-salivar, el cual responde a la estimulación ácida del esófago potenciada por la distensión con el aumento del volumen en la luz, que va a estimular a los mecanorreceptores y aumenta el reflejo de saliva, de su viscosidad y de su pH.
Las aferencias esofágicas llegan al sistema nervioso central vehiculizadas por el sistema nervioso autónomo, tanto por el simpático, que está constituido por la cadena ganglionar torácica, como por el parasimpático, constituido por el nervio vago, siendo este nervio vago cuantitativamente el más importante. Las aferencias simpáticas van a la cadena ganglionar torácica y desde aquí alcanzan la médula. Las vagales tienen el núcleo neuronal en el ganglio vagal inferior o ganglio nodoso y de ahí parten al núcleo del tracto solitario. El sistema nervioso autónomo a nivel esofágico tiene amplias interconexiones a distintos niveles, desde el esófago cervical al intraabdominal, permitiendo la integración de la deglución. Las aferencias motoras esofágicas son conducidas por el nervio vago. Tanto las destinadas a la musculatura lisa como a la estriada son terminaciones nerviosas colinérgicas. La inervación intrínseca del esófago está constituida por dos plexos nerviosos, como dijimos, el plexo de Auerbach y el plexo de Meissner. Estos plexos están constituidos por dos redes neuronales, una excitatoria de tipo colinérgico responsable de la contracción del músculo y otra inhibitoria de tipo nitrinérgico mediada por el óxido nítrico responsable de la relajación del músculo. ¿Sí? Plexo submucoso de Meissner y mientérico de Auerbach. Bueno, entonces sabemos que el esófago es un conducto musculoso que permite y contribuye al paso de los alimentos. ¿Sí? Es muy importante identificar esta motilidad esofágica. El esófago es la parte inicial del tubo digestivo y su función es el transporte del bolo alimenticio desde la faringe hacia el estómago a través del tórax y evitando, por supuesto, el reflujo del alimento en sentido ascendente. La deglución es un acto muy complejo, más complejo del que puedan imaginar, y en este proceso podemos distinguir tres fases: una fase voluntaria u oral, una fase faríngea involuntaria y una fase esofágica involuntaria también. Las tres van a actuar de forma coordinada en el transporte del bolo alimenticio. Si pensamos en la tercera fase o fase esofágica de la deglución y la contribución de la motilidad del esófago en la misma, podemos entender su importancia. Existen dos compuertas importantes en esta fase esofágica o tercera fase, ¿sí? Y estas dos compuertas son el esfínter esofágico superior y el esfínter esofágico inferior. El superior se encuentra inmediatamente después de los senos piriformes, que es una zona de alta presión entre la faringe y el esófago que impide el paso del aire hacia el tubo digestivo durante la inspiración, y el reflujo del material gástrico hacia la faringe. Se caracteriza por tener una longitud de unos 2 a 4 centímetros y está constituido por músculo estriado, formado por el constrictor inferior de la faringe a través de su fascículo tirofaringio y muy especialmente por un fascículo más inferior llamado cricofaringio. Bien, el esfínter esofágico superior puede presentar alteraciones, tanto por la falta de relajación cuando se produce la deglución, como por la falta de contracción en la fase de reposo. Entre la patología más común de esta zona están los espasmos de los músculos cricofaringios, que pueden desencadenar la formación de un divertículo hipofaringo esofágico o divertículo de Zenker. Se trata de un divertículo por pulsión o pseudodivertículo que suele producirse en el área de Killian, que es una zona débil que queda entre el músculo constrictor inferior faríngeo y el cricofaringio. El incremento de esta presión en esta zona desencadenada por los espasmos del músculo cricofaringio se han relacionado con el reflujo gastroesofágico. La clínica del divertículo de Zenker es en primer lugar una sensación de gorgoteo cuando el paciente bebe agua.
En las fases más avanzadas aparece disfagia por obstrucción parcial del esófago cervical y regurgitación de la comida deglutida. Un divertículo pequeño puede ser manejado bajo observación simplemente, y la cirugía se realiza en divertículos grandes o realmente sintomáticos. Bueno, ¿qué es el esfínter esofágico inferior? Es una zona de alta presión que se comporta funcionalmente como un esfínter. Tiene dos funciones. Primero, relajarse durante la deglución e impedir el reflujo del contenido gástrico hacia el esófago en periodo postdeglutorio, debido a que posee una porción inferior intraabdominal y una superior torácica. Su comportamiento con los movimientos respiratorios es dispar, produciéndose incrementos pasivos de la presión con la inspiración en la porción abdominal y disminuyendo la presión en la porción intratorácica. Después de la deglución se produce una relajación de este esfínter esofágico inferior, cayendo la presión hasta niveles similares a los del fondo gástrico, lo que permite el paso del bolo alimenticio hacia el estómago. Dicha relajación dura más o menos unos 5 a 10 segundos y se sigue de una fuerte contracción que impide el reflujo del bolo alimenticio. El mantenimiento de un tono correcto del esfínter esofágico inferior es el principal factor para el mantenimiento de la continencia gástrica, pero no es el único, ya que son importantes también las estructuras anatómicas que lo fijan en su posición, siendo de especial relevancia el mantenimiento de la posición intraabdominal del mismo. Por un desplazamiento esofágico, como ocurre, por ejemplo, en las hernias de hiato, desencadenada un cambio en el mantenimiento del tono del esfínter esofágico inferior que va a alterar la presión o el tono del esfínter esofágico inferior. Se pueden producir relajaciones del esfínter esofágico inferior sin relación con la deglución, de manera fisiológica. En dichos casos suele haber reflujo. Se desconoce el motivo, el mecanismo que ocasiona dichas relajaciones. Bueno, entonces, este esfínter esofágico inferior o barrera antirreflujo se localiza en la unión esófago-gástrica y está fundamentalmente constituida por la presión intrínseca del esfínter esofágico inferior, que tiene, ya hemos dicho, una longitud de entre 2.5 a 4 centímetros, mayor a 2 centímetros, y posee una porción intraabdominal y otra situada en el canal hiatal, ¿sí? Que está formada en su mayor parte por el pilar derecho del diafragma. La competencia de la barrera antirreflujo va a depender fundamentalmente de la presión intrínseca del esfínter esofágico inferior, cuya función se favorece y complementa por la existencia de estructuras anatómicas. La enfermedad de reflujo gastroesofágico ocurre por la incontinencia de la función barrera de la unión esófago-gástrica. Esta función barrera se produce por la acción sinérgica de tres factores. El ángulo de His, que facilita que el material que refluye se desplace hacia el fondo del estómago; el esfínter esofágico inferior, que crea una zona de alta presión que obstaculiza el paso del material a este nivel; los pilares diafragmáticos, que crean un refuerzo extremo muscular sobre esta zona; y el fallo de los mecanismos puede resultar en incontinencia de la unión esófago-gástrica y favorecer el reflujo, que básicamente se produce en tres situaciones. La relajación transitoria del esfínter esofágico inferior, que es la causa más frecuente de reflujo gastroesofágico en pacientes con esofagitis. 2. La hipotonía del esfínter esofágico inferior o un tono basal bajo. Y 3. El aumento de la presión intraabdominal, que puede exceder la presión de la unión gastroesofágica y que es común en pacientes obesos, en mujeres embarazadas y en pacientes que realizan movimientos al agacharse o levantar mucho peso. Bueno, el reflujo gastroesofágico es un fenómeno fisiológico que se define como el paso del contenido del estómago a través de la unión gastroesofágica hacia el estómago, ¿sí? O de la unión gastroesofágica hacia el esófago. Se produce a diario, todos los días, en todos los individuos.
así que lo vamos a considerar como un proceso normal, ¿sí? Y que un individuo sano puede tener y presentar hasta en 50 episodios de reflujo gastroesofágico en 24 horas de manera normal. ¿Cuándo se denomina enfermedad? La enfermedad por reflujo gastroesofágico o ERGE son aquellos todos los síntomas y signos que se producen a causa del contacto excesivo del contenido del estómago con la mucosa esofágica. ¿Sí? Aproximadamente el 70% de las personas lo padecen. Un máximo más o menos de 2 días por semana y más de 3 de cada 4 pacientes o personas lo consideran de intensidad leve. Se produce por la incontinencia la función de barrera de la unión gastroesofágica, que se produce en 3 situaciones, ya dijimos: la relajación transitoria, la hipotonía del esfínter esofágico inferior y el aumento de la presión intraabdominal. Entonces, la enfermedad de reflujo gastroesofágico es una afección recurrente relacionada con el reflujo retrógrado del contenido gástrico con o sin contenido duodenal hacia el esófago. Presenta un variado espectro de síntomas que pueden alterar la calidad de vida del paciente y puede presentarse con o sin daño tisular, con o sin esofagitis. Cuando los episodios son más frecuentes y duraderos, adquieren un carácter patológico. La enfermedad de reflujo gastroesofágico ocurre cuando este reflujo causa síntomas o daño tisular e incluyen un amplio espectro de posibilidades que van desde los pacientes con síntomas sin esofagitis a los diferentes grados de inflamación esofágica o esofagitis, estén o no acompañados de síntomas. Tienen una gran prevalencia, pero no todos llegan a padecer alguna complicación crónica como esófago de Barrett, hemorragia, etcétera, que requieran hospitalización. ¿Sí? Este es todo el espectro de posibilidades. Bueno, hablando de la fisiopatología de la enfermedad de reflujo gastroesofágico, esta enfermedad genera un fenómeno, o se produce por un fenómeno multifactorial, por lo que con frecuencia en un mismo paciente actúan varios mecanismos causales. La condición sine qua non para que ocurra esta enfermedad es que exista reflujo gastroesofágico patológico, por supuesto, es decir, factores permisivos. Una vez ocurrido el reflujo patológico, el desarrollo y gravedad de la enfermedad dependerá del grado del desequilibrio entre una serie de factores agresivos y un conjunto de factores defensivos representados por la capacidad de aclaramiento del esófago y por la resistencia de la mucosa a la agresión. ¿Sí? Y tenemos factores permisivos y factores defensivos. Permisivos, ¿cuáles serían? La incompetencia de la barrera antirreflujo del esfínter esofágico inferior. ¿Sí? Tenemos aquí por cuáles motivos: relajaciones transitorias, hipotonía basal, disfunción del esfínter esofágico inferior. ¿Sí? ¿Y cuáles son los factores agresivos? Enzimas pancreáticas, bilis, hidrogeniones y pepsina. Y aquí tenemos los factores defensivos o factores anatómicos, que son varios y vamos a revisar uno a uno y que tienen relación con la barrera mucosa y el aclaramiento esofágico. Y vamos viendo aquí en múltiples colores los patrones sintomáticos o las manifestaciones clínicas sin esofagitis y con esofagitis respectivamente. En algunos casos, el jugo gástrico contiene como resultado del reflujo duodenal cantidades variables de bilis y enzimas proteolíticas. Tanto estas proteolíticas pancreáticas, por supuesto, que producen un reflujo de tipo mixto, con un pH que puede ser ácido menor de 4 incluso, o alcalino mayor a 7. Los ácidos biliares tienen una capacidad tipo detergente y la tripsina, a través de su actividad proteolítica, puede dañar directamente la mucosa esofágica. Sin embargo, el mecanismo lesivo principal de la bilis depende fundamentalmente de su capacidad para aumentar la retrodifusión de hidrogeniones al romper la barrera mucosa del esófago.
¿Qué factores determinan que el reflujo sea nocivo? Bueno, básicamente las características y distribución del material refluido, 1, 2, el aclaramiento esofágico, 3, la hernia de hiato, 4, la cámara ácida gástrica postprandial o acid pocket y el vaciamiento gástrico. En cuanto a las características y distribución del material refluido, el estómago tiene en condiciones basales un alto grado de acidez con un pH alrededor de 1. Al contrario de lo que ocurre con la mucosa gástrica, la mucosa esofágica no está preparada para tolerar esos grados de acidez, por lo que ya de por sí cualquier grado de reflujo del contenido gástrico hacia el esófago puede resultar nocivo para la mucosa del esófago. El agente agresivo principal en la enfermedad de reflujo gastroesofágico es el ácido clorhídrico, por lo que en la mayoría de los casos la lesión esofágica se debe a la exposición excesiva de la mucosa esofágica a los hidrogeniones y la pepsina del jugo gástrico cuando el reflujo ácido tiene un pH menor a 4. El ácido clorhídrico va a actuar directamente lesionando a las células epiteliales y la pepsina participa en esta agresión a través de su actividad proteolítica. La lesión de la mucosa se ve favorecida por la presencia conjunta de ácido y pepsina en contacto con la mucosa esofágica, el volumen del material refluido y de que ésta alcance son las zonas proximales del esófago. ¿Sí? Los pacientes con esofagitis van a presentar episodios de reflujo más voluminosos y con una distribución más proximal que los pacientes sin inflamación del esófago. Puede coexistir reflujo gastroesofágico con reflujo duodenal y se va a asociar a una mayor prevalencia de lesiones de la mucosa, lo que apoya el papel del reflujo de sales biliares y enzimas pancreáticas en la esofagitis por reflujo. El aclaramiento esofágico, hablando de este factor, una vez que se produce el reflujo gastroesofágico, uno de los factores determinantes de la gravedad es el tiempo durante el cual el material refluido está en contacto con la mucosa del esófago, ya que la disminución de la motilidad del cuerpo esofágico está frecuentemente asociada a este reflujo. No se conoce la causa o la consecuencia del daño producido por el ácido, pero ese es un factor. ¿Cuáles serían algunas enfermedades que se relacionan con este evento? La esclerodermia, por una falta de motilidad del cuerpo esofágico que ocasiona reflujo gastroesofágico grave en estos pacientes. La hernia de hiato no es sinónimo de reflujo gastroesofágico, pero normalmente coexisten. ¿Sí? Un paciente puede tener reflujo sin tener hernia de hiato y viceversa, pero ya les digo, normalmente coexisten. ¿Sí? ¿Qué es la hernia de hiato? Es una anormalidad anatómica representada por un saco, ¿sí?, del estómago de tamaño variable localizado por encima del diafragma, que, bueno, genera en un fenómeno fisiológico esencial la incompetencia del esfínter esofágico inferior. Existen 3 tipos de hernias hiatales: las que ocurren por deslizamiento, las paraesofágicas y las mixtas. De las 3, solo la por deslizamiento y la mixta están relacionadas con la enfermedad de reflujo gastroesofágico. En la hernia de hiato por deslizamiento, la unión gastroesofágica se desplaza concéntricamente en sentido craneal, de forma que una porción variable del estómago proximal se sitúa dentro de la cavidad torácica. Aunque puede existir una hernia sin reflujo y reflujo sin hernia, hasta el 60% de los pacientes con esta alteración presentan esofagitis y la mayoría de los pacientes con esofagitis tienen hernia hiatal asociada. El desplazamiento intratorácico de la unión esófago-gástrica implica que el esfínter esofágico inferior y su segmento intraabdominal, que es desplazado cranealmente, se encuentren sometidos al efecto de la presión negativa del tórax. El ligamento frenoesofágico se estira y se adelgaza, con lo que pierde fuerza y elasticidad la unión entre el diafragma crural y el esfínter esofágico inferior, sobre todo en respuesta a situaciones de incremento de la presión intraabdominal. Por otra parte,
La contracción del diafragma sobre la pared gástrica y el retraso en el vaciamiento del saco gástrico herniado determinan la producción de un reflujo retrógrado que coincide con las relajaciones del esfínter esofágico inferior durante la deglución. ¿Sí? Ahí está, condiciona la pérdida y el refuerzo de los pilares, favorece la distensibilidad de la unión esófago-gástrica, crea un reservorio supradiafragmático y se asocia con una disminución del tono basal. Decíamos otro factor, la cámara ácida gástrica postprandial o acid pocket. ¿Qué ocurre? Imaginen que después de comer se crea una pequeña cámara ácida en la parte superior del estómago y que esta va a estar relacionada con el reflujo postprandial. La distancia entre esta cámara ácida y el epitelio escamoso esofágico es menor en pacientes con reflujo gastroesofágico que en pacientes sin esta enfermedad. Y la longitud de la cámara ácida es también mayor. La porción de la cámara ácida será mucho más proximal al epitelio escamoso del esófago en sujetos con hernia de hiato de gran tamaño. Sí, esa es la importancia. Hablábamos de la importancia del aclaramiento del ácido residual que va a depender básicamente de la saliva. El contacto del ácido con la mucosa es un potencial o un gran estímulo para la secreción salivar. Este reflejo esófago-salival disminuye con la edad y está alterado en pacientes con enfermedad de reflujo gastroesofágico. Durante el sueño se encuentra notablemente descendida la secreción salival y la frecuencia de las degluciones, constituyendo uno de los factores principales que condicionan la relevancia de este periodo en la génesis de la enfermedad de reflujo gastroesofágico. De igual manera, puede también influir negativamente la disminución de la secreción salival ocasionada por el consumo crónico de tabaco, algunos fármacos anticolinérgicos y algunas enfermedades como el síndrome seco de Sjögren. Bueno, vamos a hablar sobre los mecanismos involucrados en la resistencia a la mucosa esofágica a la agresión, ¿sí? Y tenemos factores preepiteliales, epiteliales y posepiteliales. En la primera, en las preepiteliales, que son débiles en el contexto global, tenemos a la barrera moco-bicarbonato. En el esófago nos encuentra una capa moco-bicarbonato bien establecida debido a que contiene escasas glándulas que las vayan a segregar, ¿sí? Entonces, por eso no es tan importante. En los factores epiteliales dependen de la propia estructura del epitelio escamoso y constituye la barrera estructural más importante a la retrodifusión de hidrogeniones, tanto a nivel celular como en los espacios intercelulares. Es una doble capa lipídica de las membranas celulares. La barrera intercelular constituida por uniones densas y por la matriz intercelular rica en mucina. Dependen de la función celular la presencia de transportadores de sodio hidrogeniones y de bicarbonato cloro y la existencia de sustancias amortiguadoras como proteínas y bicarbonato. En el interior de las células constituyen una barrera o una defensa celular. La capacidad de las células de la capa basal de proliferar y reparar el daño ocasionado por la lesión esofágica. Los hidrogeniones y factores de crecimiento epidérmico estimulan la síntesis de ADN para la proliferación celular. Finalmente tenemos los factores posepiteliales que corresponden al flujo sanguíneo mucoso esofágico que tiene efecto citoprotector debido a la liberación de iones de bicarbonato que neutralizan el ácido tanto en la lámina propia como en los espacios intercelulares donde se difunde. ¿Sí? Son esos tres factores. Bueno, ¿cuáles son los moduladores del esfínter esofágico inferior? ¿Cuáles son las principales sustancias que van a modificar la actividad de este esfínter? ¿Sí? Bueno, sabemos que el esfínter esofágico mantiene un tono en reposo que oscila entre 15 y 30 milímetros de mercurio por encima de la presión intragástrica que se mantiene por una actividad miogénica y la interacción de múltiples factores neurales y hormonales. El componente miogénico es dependiente del calcio y los antagonistas del calcio son inhibidores.
Las neuronas colinérgicas son excitadoras de forma que los fármacos anticolinérgicos reducen su presión, mientras que los estimuladores la incrementan. El efecto beta-adrenérgico es inhibidor y los alfa-adrenérgicos son estimuladores. Diversas hormonas y péptidos modifican la presión del esfínter. La colecistoquinina es responsable de la reducción de la presión tras la ingesta de grasa y el factor intestinal, el péptido intestinal vasoactivo sería el mediador de la relajación en respuesta a la deglución. La progesterona se ha relacionado con la disminución de la presión durante el embarazo. ¿Sí? Y así podemos ver otros entre neuromediadores, hormonas prostaglandinas y fármacos que aumentan y disminuyen la presión en reposo. ¿Qué factores predisponen al ERGE? Todas las situaciones que aumentan la presión intraabdominal, alteran las características mecánicas de la unión gastroesofágica o alteran la motilidad y los mecanismos de integridad de la mucosa esofágica. ¿Sí? Por ejemplo, la obesidad, el embarazo son los factores que más se han asociado con reflujo gastroesofágico debido a que se produce un gran incremento en la presión intraabdominal, ya que los cambios hormonales y endocrinos asociados, por ejemplo, con el embarazo pueden incidir en el funcionamiento motor y esfinteriano del esfínter esofágico inferior, favoreciendo el paso del contenido gástrico hacia el esófago. Entre los enfermos de asma bronquial existe una frecuencia de reflujo gastroesofágico mayor de lo normal, ya que hay una asociación entre enfermedad de reflujo gastroesofágico y asma, porque el reflujo ácido puede provocar crisis asmáticas. Por mecanismos reflejo, mediante vías vagales, puede producir broncoconstricción en respuesta a la presencia de ácido en el esófago. El asma también puede favorecer el reflujo por el trabajo respiratorio y el aumento de la presión transdiafragmática. Y finalmente porque pequeñas aspiraciones del material refluido pueden provocar episodios de broncoespasmo. ¿Sí? El efecto reductor del tono del esfínter esofágico inferior de fármacos agonistas beta-adrenérgicos y teofilinas se utiliza en su tratamiento. Entonces, esa es la relación que existe. Pacientes que están recibiendo beta-adrenérgicos para controlar el asma o teofilinas pueden alterar el tono o reducir el tono del esfínter esofágico inferior y predisponer al asma. Bueno, este cuadro es muy importante y nos describe cuál es el proceso natural degenerativo desde un reflujo gastroesofágico, enfermedad gastroesofágica, hasta las consecuencias que devienen, como una exposición prolongada de la mucosa esofágica a los componentes del jugo gástrico y biliopancreático conduce a la ruptura de la barrera epitelial, ¿sí? Y con ella a la retrodifusión aumentada de hidrogeniones. Cuando estos hidrogeniones alcanzan una concentración crítica en el interior de la mucosa esofágica y de la submucosa, ponen en marcha una respuesta tanto funcional e inflamatoria. Si esta respuesta funcional va a dar lugar a trastornos motores. La respuesta inflamatoria va a originar la aparición de un infiltrado celular de neutrófilos, eosinófilos y fibrosis. Por otra parte, la muerte y descamación celular aumentadas va a generar esta descamación aumentada de células superficiales en el epitelio va a ocasionar el adelgazamiento de la mucosa y la proliferación compensatoria de las células de la capa basal con aumento del espesor de la capa basal. ¿Sí? Un aumento del espesor de la capa basal, y cuando la proliferación de este estrato basal no es suficiente para compensar las pérdidas celulares, se producen soluciones de continuidad, ¿sí? En la mucosa, que se traducen en la aparición de erosiones o úlceras que permiten a los agentes lesivos penetrar más profundamente y extender así a otras capas los fenómenos inflamatorios que estimulan la formación de fibras de colágeno en la submucosa, en la capa muscular y en la región periesofágica con formación de fibrosis y de estenosis de manera reparativa.
El tipo de reparación del daño tisular viene determinado fundamentalmente por la persistencia y la gravedad del reflujo. Cuando es leve y controlado, la curación de la mucosa se realiza con epitelio escamoso. Cuando es severo y continuado, la mucosa se restablece con epitelio columnar metaplásico o epitelio de Barrett, que tiene potencialidad maligna, evolucionando a displasia grave y a adenocarcinoma. La enfermedad del reflujo gastroesofágico presenta un amplio espectro de manifestaciones clínicas que van desde la pirosis y regurgitación, que sugieren el diagnóstico, mientras que otras son atípicas, como síntomas respiratorios o faringolaringios, ya sean disfagia o dolor torácico, y pueden producir síntomas típicos y síntomas atípicos, que a su vez pueden estar referidos al esófago o ser extraesofágicos. La regurgitación ácida es el retorno sin esfuerzo, es decir, sin náuseas, del contenido gástrico al esófago y a la boca. Cuando el reflujo alcanza las zonas proximales del esófago, puede superar el esfínter esofágico superior y refluir hacia la faringe y la cavidad oral. La retrodifusión de hidrogeniones del material refluido provoca pirosis, que se percibe como una sensación quemante retroesternal, 2 o más veces por semana durante más de 3 meses en el último año de manera no continua. Algunos de estos síntomas son debidos al paso del contenido gástrico a través del esfínter esofágico superior hacia la hipofaringe y la cavidad oral, y pueden ocasionar complicaciones extraesofágicas como la laringitis, las erosiones dentales, entre algunas. ¿Sí? Tenemos aquí entonces una variedad de posibilidades en las manifestaciones clínicas. Vemos síndrome esofágico sintomático, síndrome con lesión esofágica y los extraesofágicos. Podemos ver el gran espectro que va desde un síndrome de reflujo típico, síndrome de dolor torácico, tenemos esofagitis por reflujo, estenosis, esófago de Barrett, adenocarcinoma. Tenemos entre las asociaciones establecidas de los síndromes extraesofágicos tos, laringitis, asma, erosión dental, y asociaciones propuestas faringitis, sinusitis, fibrosis pulmonar idiopática y otitis media. ¿Sí? Bueno, ¿por qué se producen las erosiones dentales? Por el reflujo ácido hacia los dientes. La afectación de la laringe puede producir laringitis, que se asocia con tos o disfonía, y asimismo el ácido refluido puede condicionar irritabilidad bronquial y producir crisis de asma bronquial. Otras asociaciones propuestas son la faringitis, sinusitis, fibrosis pulmonar idiopática y la otitis media recurrente. El contacto continuado y repetido del ácido procedente del estómago con el epitelio del esófago acaba por producir una inflamación del esófago, esofagitis por reflujo, y se gradúa en función de su extensión desde pequeñas erosiones de la zona distal del esófago a lesiones extensas que ocupan la totalidad de la circunferencia del esófago. Si la inflamación progresa, el proceso de reparación de estas lesiones puede producir fibrosis importante que genera estenosis esofágica y puede terminar ocluyendo la luz del esófago, impidiendo el paso de los alimentos y produciendo disfagia. Otra complicación importante del reflujo es el esófago de Barrett, que consiste en la aparición de la mucosa ectópica gástrica en el esófago, posiblemente en su intento continuado de reparación de la lesión inducida por el ácido, que termina por producir células aberrantes en lugar de células del epitelio esofágico normal. Su extensión va a determinar su potencial malignización. El esófago de Barrett es una lesión premaligna con potencialidad para degenerar a un adenocarcinoma de esófago, que es la complicación más grave del reflujo. El esófago de Barrett requerirá un seguimiento específico y un tratamiento de la misma manera. Bueno, ¿cómo se hace el diagnóstico? En la mayoría de los pacientes con diagnóstico de reflujo gastroesofágico, el diagnóstico es clínico, la combinación de anamnesis, exploración física y el empleo racional de pruebas complementarias. Ya sabemos cómo detectar parámetros clínicos y adicionalmente
se pueden utilizar respuestas terapéuticas al inhibidor de la bomba de protones por 4 semanas. Si reducen los síntomas en más del 50%, estamos frente a una enfermedad de reflujo gastroesofágico. Luego tenemos la endoscopía digestiva alta o fibrogastroscopía, la pHmetría, manometría, impedanciometría, radiografía con bariohistología. La mayoría de los pacientes el diagnóstico es simplemente clínico. Es importante estar seguro de que estamos frente a síntomas típicos, pero también conocer que existen otros atípicos que debemos sospechar. Ante un paciente que refiere ardores, acidez, es muy importante conocer el lugar donde el individuo percibe estos síntomas. Si suben arriba, por detrás del esternón, son característicos de reflujo. Sin embargo, los ardores o acidez de estómago no son los únicos, o sea, no son sinónimo de reflujo, sino que pueden deberse a ulceraciones, gastritis o dispepsia. Hay que aprender a diferenciarlo. ¿Qué es la endoscopía digestiva alta o fibrogastroscopía? Consiste en la visualización de todo el esófago, el estómago y la primera porción del intestino delgado o duodeno mediante una sonda flexible de fibra óptica que se introduce a través de la boca y puede poner de manifiesto lesiones esofágicas en los pacientes con esofagitis, estenosis, esófago de Barrett o presencia de tumores. Permite además la toma de biopsias en pacientes con esófago de Barrett o tumores. La desventaja no pone de manifiesto en algunos casos ninguna lesión esofágica. No es diagnóstico de reflujo gastroesofágico la fibrogastroscopía, ¿no? Se necesitan otro tipo de pruebas. Aquí tenemos el tránsito varitado de esófago, que consiste en la toma de radiografías del esófago después de que el paciente ha ingerido un medio de contraste. La desventaja, su eficacia diagnóstica es más baja que la endoscopía digestiva alta, no permite la toma de biopsias. En la actualidad es poco útil en enfermedad de reflujo gastroesofágico y visualiza la anatomía esofágica en hernia de hiato, estenosis péptica, por ejemplo. Tenemos a la manometría, que consiste en un estudio de los movimientos del esófago mediante una sonda que mide la presión intraesofágica a los distintos niveles. Aporta datos importantes en pacientes con reflujo gastroesofágico, pero no permite diagnosticar la enfermedad por reflujo gastroesofágico. La utilidad de la manometría en los pacientes con sospecha de reflujo es permitir la localización exacta del esfínter esofágico inferior, poner de manifiesto la presencia o no de un esfínter inferior hipotónico y permitir valorar la afectación de la motilidad esofágica asociada al reflujo, principalmente la hipocontractilidad esofágica y la peristalsis. Luego tenemos la pHmetría, que consiste en la introducción de un sensor de pH en el esófago que se fija 5 centímetros por encima del borde superior del esfínter esofágico inferior. Es la prueba fundamental para diagnosticar reflujo gastroesofágico, la pHmetría. Tenemos la histología, que se obtiene a la toma de una muestra de biopsia en endoscopía digestiva, una biopsia de la mucosa esofágica en el momento de esta endoscopía, que debe llevarse a cabo ante la sospecha diagnóstica de esófago de Barrett y la detección de displasia o para valorar otras causas de esofagitis. ¿Cuáles son las bases de tratamiento en el ELGE? Los objetivos: evitar y disminuir el reflujo, hacer inocuo el material refluido, mejorar el aclaramiento esofágico, aumentar la protección de la mucosa, promover su curación y evitar la progresión hacia una displasia o hacia un adenocarcinoma. ¿Sí? El tratamiento médico para revertir los factores patogénicos: tenemos en primera instancia, para combatir el reflujo, la elevación de la cabecera de la cama, reducir la ingesta por la noche. Para aumentar la competencia del esfínter, evitar la ingesta de grasas, chocolate, cafeína, evitar tabaco, alcohol, drogas anticolinérgicas, disminuir la presión intraabdominal perdiendo peso, evitando ropa ajustada, evitar maniobras de valsalva y utilizando prokinéticos. Para reducir el contenido ácido intraluminal, antiácidos antagonistas H2, y para aumentar la depuración esofágica o el aclaramiento de ácido, prokinéticos. ¿Sí? Es importante evitar alimentos que puedan agravar el reflujo, tanto los irritantes gástricos, frutas ácidas, café, bebidas con cafeína y tomate, como los alimentos que relajan el esfínter esofágico inferior, grasas, bebidas con gas, las especias, el chocolate, los fritos.
Es importante hacer todas las recomendaciones generales, posturales y promover hábitos saludables. ¿Qué opciones terapéuticas tenemos? Medidas higiénico-dietéticas, antiácidos, alginatos, antagonistas H2, inhibidor de la bomba de protones prokinéticos y finalmente la cirugía. ¿Cuáles son las alternativas quirúrgicas y cuáles son sus indicaciones? La intolerancia a fármacos por efectos secundarios importantes, la falta de respuesta al tratamiento, recurrencias muy frecuentes o complicaciones como el reflujo en posición supina, contractilidad deficiente del esófago, esofagitis erosiva, reflujo del contenido biliar y deficiencia estructural del esfínter. La presencia del paciente, la preferencia más bien de que el paciente, en vez de recibir un tratamiento prolongado, pueda ser sometido a una cirugía en vez de someterse a un manejo crónico de médico únicamente. ¿Cuáles son las alternativas? La funduplicatura de Nissen y la funduplicatura de Toupet, que actualmente pueden ser realizadas por vía endoscópica, ¿sí? Con cirugía mínimamente invasiva.